Ahora sí, voy a compartir el PPT. Y habíamos quedado en el ejercicio, ¿se acuerdan? Inclusive me dijeron que lo iban a hacer. ¿Cómo les fue? Ahí está el PPT. Ya. ¿Se acuerdan del ejercicio? Bueno, lo tengo igual resuelto, ¿ya? Porque como no estoy en la pizarra, entonces si no era muy complicado, ¿ya? La idea es que lo veamos juntos. Habíamos quedado en este ejercicio, que era de, espérenme que llegó ahí, de conducción en paredes cilíndricas. ¿Cómo decía? Decía, se desea utilizar una tubería de acero inoxidable con conductividad térmica igual a 17 watts partido por metro grado Celsius para transportar aceite caliente. La temperatura de la superficie interior es de 130 grados Celsius, con 2 centímetros de espesor y 8 centímetros de diámetro interior. La tubería está aislada con una capa de 0,04 metros de espesor de un material aislante, con conductividad térmica 0,035 watts metro grado Celsius, siendo la temperatura en la cara exterior de 25 grados Celsius. Calcula la temperatura en las superficies de contacto entre el acero y el aislante. Y bueno, especificar las suposiciones que haga, siempre lo pongo, porque, como les decía en clases pasadas, igual acá hay un poco de libertad en el sentido de que pueden suponer cosas, siempre que esté dentro de los marcos aceptables, y basta con que las justifiquen, ¿ya? Entonces, bueno, por un lado tenemos los datos, que se acuerdan que terminamos la clase poniendo los datos. Pusimos el diámetro, las conductividades térmicas, espesor del aislante y los radios. Y acá tengo el esquema hecho a mano, que yo hago en un cuaderno, ¿ya? Y puse los diámetros como para no perdernos, pero me gustaría saber si les queda claro, porque no son todos, no todos son datos, ¿ya? ¿Qué datos tenemos? Que el diámetro interior, o sea, estamos hablando acá de la tubería, ¿ya? El diámetro interno de la tubería de acero es de 8 centímetros, por eso tengo puesto aquí 8 centímetros, ¿ya? Después la tubería está aislada con una capa de 0,04 metros de espesor. ¿Qué significa eso? Que con eso voy a poder determinar el diámetro 2 o radio 2. Acuérdense que lo vimos en la clase el martes, ¿cierto? Cómo se calculaba, que lo puse arriba en la pizarra. Entonces, en base a esto, quiero que me digan si les queda claro por qué el radio 2 sería 6 centímetros. Porque eso no está como dato. ¿Ya? Si tengo el diámetro de 8 centímetros, el radio son 4, ¿cierto? 4 centímetros, que es 0,04 metros. ¿Cómo llegué del radio 4 a que el radio sea 6 centímetros? El radio 2. Que sería, el radio 2 es la interfase, si se dan cuenta es acá, es la interfase entre el acero y el aislante. De hecho, esa temperatura es la que es la incógnita del problema. Pero quiero que recuerden cómo llegué de radio 4 a radio 6, a que ese radio 2 es 6. ¿Cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Que lo hablamos el martes. Aló, aló. Tírense nomás. Alguien que se tire a la piscina. No, preguntó, profe, no escuché. Ya. La pregunta es la siguiente. Tengo como dato. Ay, espérate. Ay, sí, cuando pongo el puntero no puedo. Ahí. Tengo como dato que el diámetro interno de la tubería de acero es 8 centímetros. Fíjate en el esquema, fíjense en el esquema. 8 centímetros. Ya, si el diámetro es 8 centímetros, el radio es 4 centímetros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cierto? Ya. Después necesito el siguiente radio o diámetro, que es la interfase entre el acero y el aislante. Y yo tengo puesto como dato, porque yo lo hice, que el radio 2 es 6 centímetros. La pregunta es, ¿cómo llegué a ese 6 centímetros si no es dato? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Si como datos solo tienen
el R1 igual a 4 centímetros. ¿Se entiende, no? El radio 1 más el espesor. Eso es radio 2, ¿cierto? O si lo quieren ver con los diámetros, habíamos dicho diámetro 2 igual a el radio más 2 veces el espesor, ¿ya? Entonces acuérdense, cuando es diámetro, tiene que ser 2 veces por el espesor. Si estoy calculando radio, es solamente una vez el espesor, porque radio es la mitad y el diámetro es entero, ¿ya? Entonces, por eso, 4 centímetros más los 2 de espesor me dan los 6 centímetros de acá, de la mitad. Y el radio 3, El radio 2 más el espesor. eso, exactamente, que tengo el espesor del material aislante, ¿cierto? Y con eso llego y tengo los 3 radios que necesito para poder calcular. Súper. Ya, ¿qué ecuación dijimos que íbamos a ocupar? La ecuación, bueno, aquí lo tengo todo, se me olvidó ponerlo como presentación, para que no lo vieran al tiro todo. Esta es la ecuación, ¿ya? De resistencias en serie en pared plana, ¿ya? ¿Se acuerdan que es la diferencia de las temperaturas? Tengo a este lado la resistencia a la transferencia de calor del acero, ¿ya? Por eso está referido, me voy a devolver para que vean. La tubería de acero es la que está, la del interior, ¿ya? Y por lo tanto, le llamamos A, C o A, da lo mismo como le quieren llamar, como se le quieren poner acero. Pero, ¿qué variables son las que representan esta tubería? El radio 1 y el radio 2, ¿cierto? Entonces, por eso tengo en la ecuación la resistencia de la transferencia de calor del acero de la tubería es logaritmo natural de R2 partido por R1, partido por 2pi el largo y la conductividad térmica del material A, que es el acero. Y después tengo a la derecha la resistencia de la transferencia de calor del aislante, del otro material, y que sería logaritmo natural de R3 partido por R2 y 2pi LKB. ¿Ya? Entonces, bueno, hay diferentes formas de calcular esto. ¿Cuál es la incógnita del problema? Lean el problema. ¿Cuál es la incógnita? ¿Necesitan que me devuelva? ¿Cuál es la incógnita? Temperatura en la superficie de contacto entre el acero y el aislante. ¿Cuál es esta? ¿T1, T2 o T3? T2. T2, perfecto. T2. Entonces, pregunto yo, con los datos que tenemos, ¿ya? El flujo de calor no es conocido. Y si yo planteo esta ecuación, que es la general de resistencia, ¿ya? De transferencia de calor con varias capas, estoy poniendo los extremos, porque es lo que conozco, ¿ya? Yo T2 no la conozco. Entonces, la que conozco son T1 y T3. Entonces, con estos datos yo puedo calcular el flujo de calor, ¿ya? El flujo de calor lo estaría calculando entonces con la ecuación general de resistencia. ¿Se entiende? Entonces, o lo hago directamente, todo, reemplazo todo lo que conozco y calculo, o calculo por separado, como lo hice yo en ese momento. Calculé la resistencia de A, ¿ya? Todo este término de aquí, y calculé la resistencia térmica de la capa aislante, o sea, todo este término de acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Calculé RA y RB, que son las resistencias. Pero es lo mismo, se podría haber reemplazado todo acá, como quieran. Y en base a eso determiné entonces el flujo de calor. ¿Alguien lo había hecho? Sinceramente. ¿No? ¿Nadie lo había hecho? ¿Cri, cri, cri, nadie? Bueno. A mí me da un valor de 45,18. Yo les sugiero que lo hagan, ¿ya? Pero que lo hagan ustedes. ¿Por qué? Porque es un ejercicio simple. Es un ejercicio simple, pero que les va a abrir la mente de qué ecuación ocupar, para qué sirve, en qué casos, ¿ya? Entonces, ese es mi consejo. Después, una vez que tengo el flujo de calor, no he calculado la incógnita es T2. ¿Cómo llego a T2? Lo que tengo que hacer es usar la misma ecuación, pero para una de las dos capas, ¿ya? Pues como estoy buscando el resultado de la capa del medio, ¿ya? Entonces tengo que calcular desde la capa del medio hacia adentro o desde la capa del medio hacia afuera, ocupando la resistencia A o la resistencia B. Da lo mismo, porque estoy asumiendo que Q es constante, ¿ya?
Si asumo que el flujo de calor es constante todo el tiempo, con las resistencias, entonces yo puedo plantear la misma ecuación, pero ahora, por ejemplo, yo lo hice para resistencia A. Podría haberlo hecho con la otra capa, con la capa de aislante, pero lo hice con la del acero. Por lo tanto, voy a tener el flujo de calor igual al mismo valor, y esto va a ser igual a la diferencia de temperaturas, ¿ya?, entre T1 y T2, y abajo solamente la resistencia del material A, del acero, porque estoy relacionando T1 y T2. ¿Se entiende? Estoy en la tubería de acero. Reemplazo y ahí despejo T2, simplemente. O sea, matemáticamente es muy simple, porque es llegar a reemplazar. Pero sí hay que tener claro como el procedimiento, la metodología de cálculo. ¿Ya? Y obtuve la incógnita, que es 129,83 grados Celsius. ¿Alguien me puede decir con respecto al valor qué piensa? Si yo tenía que la temperatura de la superficie interior, o sea, T1 es 130 grados Celsius, que es esta temperatura, la de la tubería interna, y obtuve que T2 es bien alta, 129,80 y tantos grados Celsius. ¿Qué opinan de eso? ¿Encuentran que está bien? ¿Que debería haber sido mucho más baja? ¿Qué? Se los voy a dejar de reflexión de tarea, ¿ya? Pero hagan el ejercicio y dense el ejercicio de pensar, porque ese tipo de análisis se les pide, se les pregunta, porque la idea es que estén entendiendo lo que están calculando y por qué lo obtienen, ¿ya? Entonces, les voy a dejar de tarea esa reflexión. Y a la vuelta, la semana de receso, en la clase, si tienen dudas, ni un problema en que lo conversemos y lo veamos, ¿ya? Pero esa es como la forma de trabajo. Y también podrían haber sido calculados con la resistencia B y obtienen igual la temperatura 2, pero acá en vez de ser T1 menos T2, habría sido T2 menos T3, ¿ya? Y la resistencia del material B, ¿ya? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, No, profe. ya, súper. Pero cuando estudien, que yo sé que la semana libre van a descansar, no tengo problema, pero a la vuelta, cuando ya se enchufen de nuevo y tengan cualquier duda, me preguntan nomás. Entonces, lo que nos toca hoy es seguir con transferencia de calor, pero vamos a ver radiación. ¿Ya? Vamos a la transmisión de calor por radiación. Es una clase cortita, no es larga. Y a la vuelta de la semana libre, vamos a ver mecanismos combinados de transferencia de calor y de ejercicios. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos de qué se trata la transmisión de calor por radiación. ¿Cómo vamos a definir radiación? Como la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas, o fotones también se le dice, como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Ahora, en ausencia de un medio, ¿ya?, existe una transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies que están a diferentes temperaturas. Acuérdense que requisito para que haya transferencia de calor, tiene que haber diferencia de temperatura. ¿Ya? Todas las superficies con temperatura finita, se refiere como cuantificable, emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. Entonces, la transmisión de calor por radiación tiene lugar entre dos superficies mediante la emisión y absorción de ondas electromagnéticas o fotones. Ahora, ¿qué distingue la radiación respecto a los otros mecanismos que habíamos visto, que eran conducción y convección? Difieren en que las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto necesariamente, pueden estar separadas por un vacío. ¿Qué ejemplos de radiación electromagnética conocemos todos en la vida diaria y a uno a veces no se da cuenta? Bueno, radiación solar, que esa es la más conocida, tenemos el microondas, tenemos también, por ejemplo, el caso de chimeneas, que cada vez menos se pueden ocupar, y también los análisis por rayos X, ¿ya? Por rayos X, radiación. Ahora, la transferencia de energía por radiación es la más rápida, ¿ya? Y ocurre a la velocidad de la luz y no sufre atenuación en el vacío. También puede tener lugar tanto en sólidos como en líquidos y en gases.
¿Qué pasa con los líquidos? Bueno, los líquidos absorben radiación de forma bastante importante. En el caso de los gases, estos son transparentes a la radiación, excepto algunos de ellos que absorben radiación a una longitud de onda determinada, por ejemplo, el ozono, que absorbe radiación ultravioleta. Y los sólidos son opacos a la radiación, ¿ya? Por tanto, el análisis debe centrarse en la superficie del material. Y bueno, esto contrasta con la radiación por microondas, por radiofrecuencia, donde tiene lugar una penetración de las ondas en el interior del sólido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, no sé si, bueno, si se dieron cuenta, pero en las clases estamos viendo los mecanismos de transferencia de calor por separado, de forma independiente. Primero conducción, después vimos convección y estamos viendo radiación. Pero en la vida real, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, los mecanismos ocurren todos combinados. Ya puede ocurrir uno o dos o los tres al mismo tiempo. ¿Ya? Obviamente con diferente orden de importancia. Pero la transferencia de calor a través de un espacio en el que se ha hecho el vacío solamente puede ocurrir por radiación. ¿Ya? De hecho, aquí tenemos un ejemplo, un esquema, donde tenemos un fuego que puede estar a 900 grados Celsius, tenemos a una persona que puede tener una temperatura, dice 30 grados Celsius, y entre medio, ¿ya? Entre la persona y el fuego, puede haber aire que está a 5 grados Celsius, e igualmente hay radiación, ¿ya? Lo cual aquí no podríamos estar hablando ni de convección ni de conducción. Entonces, el fundamento teórico de la radiación, vamos a hablar un poquito de eso. Primero, que fue establecido en 1864 por el físico James Clerk Maxwell, ¿ya? Por eso vienen las leyes de Maxwell, y postuló que las cargas aceleradas o las corrientes eléctricas cambiantes dan lugar a campos eléctricos y magnéticos, ¿ya? Y estos campos se mueven con rapidez o con velocidad que se llaman ondas electromagnéticas o radiación electromagnética, y representan la energía emitida por la materia como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. ¿Ya? Estoy viendo la parte teórica. Luego, porque ahí estábamos hablando, ojo los años, estábamos hablando en 1864, posteriormente, en 1887, Heinrich Hertz demostró en forma experimental ya su existencia, de la transferencia de calor por radiación. ¿Ya? ¿En qué sentido? Sabemos que las ondas electromagnéticas transportan energía del mismo modo que las otras ondas, y que viajan a la velocidad de la luz en el vacío, que tiene una velocidad de 2,99 por 10 a las 8 metros partido por segundo. ¿Ya? Y que la energía que transporta una radiación electromagnética se desplaza mediante ondas. Ahora, esta energía no es continua, sino que se transmite agrupada en pequeños cuantos de energía, que le llaman así, que son fotones. Y la onda se compone de un campo eléctrico oscilante asociado a un campo magnético también oscilante, y ambos son perpendiculares a la dirección de propagación, yendo así como a la teoría neta. Esto es algo que ustedes, yo creo que en física, a lo mejor, ¿ya? Lo tienen que haber visto, si no acá en la universidad puede ser hasta en el colegio, que las ondas electromagnéticas se caracterizan por tres parámetros fundamentales: la longitud de onda, la frecuencia y la energía. La longitud de onda es la distancia entre las crestas de dos ondas consecutivas, ¿ya? Y se mide en unidades de longitud, que puede ser metro. La amplitud de la onda depende de la potencia radiante de la fuente emisora, ¿ya? Ahí sí va a ser mayor amplitud o menor amplitud. La frecuencia es el número de veces que oscila una onda en un segundo. Y eso se mide en ciclos por segundo o en hercios. Hertz, que le llaman, Hz. Y la energía es la energía transportada por una radiación electromagnética, la cual se puede medir en joules, aunque más frecuentemente se mide en electrovoltios. Entonces son los tres parámetros fundamentales en radiación. Entonces, ¿cómo lo relaciono? ¿Cómo los voy a relacionar? Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia. Esa frecuencia se denota por lo que se llama nu, que es como una velocidad, como una v de velocidad, pero es una v como cursiva, ¿ya? O su longitud de onda, que es lambda. Y estas son las propiedades que se relacionan mediante esta ecuación. Lambda igual a un c, que es la velocidad de propagación de una onda en ese medio, en este caso la velocidad de la luz, partido por la frecuencia, o sea, el número de veces que se repite
el máximo de la onda que se propaga en una dirección. ¿Ya? Esto es para relacionar. Ahora, aun cuando todas las ondas electromagnéticas tienen las mismas características generales, las ondas de distinta longitud difieren de manera significativa en su comportamiento. ¿Ya? Entonces, la radiación electromagnética que se encuentra en la práctica abarca una amplia gama de longitudes de onda. Puede variar desde menos de 10 a la menos 10 micras a más de 10 a la 10. Estamos hablando, en el caso de 10 a la menos 10 micras, lo que se llaman rayos cósmicos, que es algo que uno no ve. Uno no está acostumbrado a eso en nuestra formación, pero existe. Y cuando hablamos de más de 10 a las 10, estamos hablando de ondas de energía eléctrica. Pero el espectro electromagnético incluye rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, luz visible, radiación infrarroja, radiación térmica, microondas y ondas de Roth. O sea, incluye muchos aspectos, y aquí lo vemos. Este es el espectro electromagnético. Si uno busca en libros, hasta en internet, hay muchas formas de representarlo. A mí me gustó esta porque muestra, aparte de los valores, muestra diferentes ejemplos, y muestra con el nombre de las ondas para que uno se ubique, y las fuentes también. Ya, entonces, en el espectro electromagnético, que es lo que está acá, es donde se muestran los distintos tipos de radiaciones ordenadas por energía. ¿Ya? Entonces, es muy útil porque compara las longitudes de onda, ¿ya? Muestra los tipos de ondas que hay, radiofrecuencia, infrarrojo, ultravioleta, rayos gamma, microondas, y muestra el valor, ¿ya? Entonces eso es muy entretenido. No sé si los conocía. Ahora, ¿en qué nos vamos a abocar nosotros? Porque nosotros queremos hablar de radiación, pero queremos hablar de transferencia de calor relacionado con radiación térmica, ya que es la emitida como resultado de transiciones energéticas de moléculas, átomos y electrones de una sustancia. ¿Ya? Entonces, la temperatura es una medida, ¿cierto?, de la intensidad de estas actividades en el nivel microscópico, y la rapidez de la emisión de radiación térmica se incrementa al aumentar la temperatura. La temperatura, es como un catalizador, ¿ya? En este caso. La radiación térmica es emitida en forma continua, eso es importante, por toda la materia, cuya temperatura está por arriba del cero absoluto. Por lo tanto, nosotros también, ¿ya? Y aquí se ve en el esquema. Todo lo que nos rodea, paredes, muebles, personas, constantemente estamos todos emitiendo y absorbiendo radiación. ¿Ya? Los equipos eléctricos, todo. Aquí estamos mostrando una parte del espectro electromagnético. Ya vamos a ver cuál. ¿Qué habíamos dicho entonces? La radiación térmica incluye toda la radiación visible y la infrarroja, así como parte de la ultravioleta. ¿Ya? Y aquí está esa parte de acá del espectro. Entonces, lo que nosotros llamamos luz, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de luz nosotros estamos refiriéndonos a la parte visible del espectro electromagnético, ya que se encuentra acá, donde dice visible, entre 0,4 y 0,76 micras. ¿Ya? Micra, que es la unidad de lambda, la longitud de onda. Acá estamos, en la parte visible. Entonces, desde el punto de vista de sus características, la luz no es diferente a las demás radiación, a los otros tipos de radiación electromagnética, pero en este caso se dispara la sensación de visión en el ojo humano. ¿Ya? Entonces, la luz o el espectro visible, que es lo que nosotros vemos, consta de bandas angostas de color y tiene diferentes longitudes de onda dependiendo de los diferentes colores. El violeta, por ejemplo, tiene su longitud, su rango, el rojo, ¿ya? Y como está aquí en la tabla, que hay violeta, azul, verde, amarillo, ¿ya? Entonces, un cuerpo que emite alguna radiación en ese rango, en el rango visible, recibe el nombre de fuente luminosa. Y ahí aparece el Sol, que es nuestra principal fuente luminosa. Entonces, la radiación emitida por el Sol se conoce como radiación solar, ¿ya? Y casi toda cae en la banda de longitudes de onda entre 0,3 y 3 micras, ¿ya? Donde dice radiación térmica, si se fijan en el esquema. Entonces, casi la mitad de la radiación solar es luz, porque está cayendo en el rango visible, y el resto es ultravioleta o infrarroja, ¿ya? Entonces, la radiación emitida por los cuerpos a la temperatura ambiente cae en la región infrarroja del espectro,
que va desde 0,76 hasta 100 micras, que es 10 a la 2. Y los cuerpos empiezan a emitir radiación visible, que se puede notar a temperaturas por encima de 800 Kelvin. Por eso nosotros no la vemos, porque es sobre 800 Kelvin. Y aquí hay un ejemplo, que el filamento de tungsteno de un foco eléctrico, o sea, de una ampolleta, se debe calentar a temperaturas por arriba de 2000 Kelvin antes que pueda emitir alguna cantidad significativa de radiación en el rango visible. ¿Ya? Por eso, por lo general, se ve. ¿Qué pasa en el horno microondas? Muy brevemente, en los hornos microondas se utiliza radiación electromagnética en la región de microondas. Del espectro, ¿ya? Acá, en esta zona. Entonces, los microondas en el rango de 102 a 105 micras resultan muy adecuadas para el uso de la cocción, ¿ya? Ya que son reflejadas por los metales. Son esas ondas, quiero decir, son reflejadas por los metales, transmitidas por el vidrio y los plásticos, y absorbidas por las moléculas de los alimentos, en especial las de agua. Por eso es que si uno pone a calentar en el microondas agua, es tan rápido, ¿ya? Absorbe mucha cantidad de radiación. Entonces, de esta forma, la energía eléctrica, convertida en radiación, en un horno microondas, llega a convertirse en parte de la energía interna de los alimentos. Por eso hay muchas personas que no les gusta ocupar microondas, ¿ya? Porque a veces intuitivamente, o a veces por conocimiento, dicen que los alimentos quedan con radiación, y que eso uno lo va a ingerir, ¿ya? Entonces, como ejemplo, claro, un microondas acá, dice un alimento se calienta o cuece en un horno microondas por la absorción de la energía de la radiación electromagnética generada por el magnetrón del horno, que tiene el horno. Y ahora vamos acercándonos a cómo ir cuantificando esta radiación. Vamos a definir lo que es un cuerpo negro, primero, para esto. Vamos a definir entonces que un cuerpo negro es un cuerpo idealizado, que sirve como un estándar. Es un estándar en el que se pueden comparar las propiedades de radiación con otros cuerpos o con otras superficies reales, ¿ya? Entonces, la definición estricta dice que es un cuerpo que absorbe toda la energía que incide sobre él, y en consecuencia es el que irradia la máxima energía en relación a otro cuerpo, ¿ya? Por eso es un cuerpo idealizado. Absorbe máxima energía, irradia máxima energía, ¿ya? Entonces, por eso se define como un emisor y absorbedor perfecto en la radiación. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo sería un cuerpo negro que es uniforme y a un cuerpo real que es no uniforme? ¿Ya? Si yo tengo una temperatura y una longitud de onda específica, ninguna superficie puede emitir más energía que un cuerpo negro, ¿ya? Y emite energía de radiación en todas las direcciones, de forma uniforme. ¿Cómo calculo yo el flujo de calor por radiación en un cuerpo negro? La voy a calcular de la siguiente forma. Q, que es el flujo de calor, va a ser igual a un sigma, ya que es la letra griega, ya un sigma por temperatura a la cuarta. Esto fue definido ya de manera o determinado de manera experimental por Joseph Stefan en 1879. Fíjense el año, o sea, hace muchos años. Y bueno, está dado por Watt, que es la unidad de energía, partido por metro cuadrado, que sería la ley de Stefan Boltzmann, donde este sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, tiene un valor, es una constante, así que es un valor fijo, que es el que está ahí. Y eso es un cuerpo negro, pero ahora si yo tengo un cuerpo real, un cuerpo que necesito saber qué radiación tiene, ¿ya? Con respecto a la de un cuerpo negro, lo voy a definir de esta forma. La misma ecuación, pero si se dan cuenta se agregó un término que es la emisividad, ¿ya? La emisividad es lo que me está distinguiendo de que sea un cuerpo negro o un cuerpo real, ¿ya? Por lo tanto, esa emisividad va a variar entre 0 y 1. Si la emisividad es 1, esto es porque me estoy refiriendo a un cuerpo negro, o sea, que un cuerpo que absorbe máxima energía y es capaz de irradiar máxima energía, y me quedaría la misma ecuación que tengo arriba. Si no, si es un cuerpo real, la emisividad sería diferente de 1, y ahí tendría que tener valores, entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, esa emisividad representa la razón entre la radiación emitida por la superficie de un cuerpo a una temperatura dada y la radiación emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura, ¿ya?
Entonces, cuanto más se acerque espérenme, un segundo. El celular. Cuanto más se acerque ese valor a 1, ¿ya? Más me estoy acercando a lo que es un cuerpo idealizado. Si no, estoy hablando de una superficie real. Aquí tenemos ejemplos, ¿ya? En la tabla, de algunos valores de emisividad en cuanto a materiales. Por ejemplo, el cuerpo negro, que era 1. El hielo tiene un valor muy parecido a 1, pero fíjense, ya el papel baja su valor a 0,9, la carne tiene un valor entre 0,7, acero, por ejemplo, un valor de 0,44, ¿ya? Para que vean diferentes valores de emisividad. Ahora, en los cálculos de transferencia de calor, se utiliza una emisividad promedio, o una absorbancia promedio para la banda de longitudes de onda, en la que emite o absorbe la mayor parte de la radiación. Si tengo dos cuerpos negros, ¿ya? De igual geometría, a temperaturas T1 y T2, el calor transferido se va a definir de esta forma. O sea, la ecuación parecida, pero ahora con el gradiente de temperaturas. Y para un cuerpo negro y otro real, ya, de igual geometría, la ecuación queda en forma semejante, pero va con el valor de emisividad, ¿ya? Y que se define como la ley de Prevost, que al final son diferentes científicos que a medida que va pasando el tiempo, van estudiando, van haciendo ajustes, van incorporando nuevas variables en las ecuaciones que ya se iban conociendo de antes. Y cada vez que descubren algo, le ponen su nombre. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Chicos? No, profe. ¿No? ¿Se Ninguna. entiende? Ya. Ahora, además voy a tener otra ecuación, que es esta que está acá, que es en el caso que yo tenga dos cuerpos reales o grises también le llaman. Se va a definir un parámetro que incluye las emisividades de ambos cuerpos, ¿ya? Porque aquí estoy comparando dos cuerpos, no tengo uno solo. Y ese parámetro se llama factor global de intercambio, F sub 1, 2. Ese factor global de intercambio va a considerar entonces la fracción de la radiación que sale del área A1 y que es interceptada por el área A2. Y el cuerpo gris, ya que estábamos hablando, es aquel que refleja la mitad de la luz que le llega. Mitad de la radiación es reflejada y la otra mitad es absorbida, ¿ya? Ahora, este factor global de intercambio va a depender de qué geometría tengo en las superficies. Estoy hablando de geometría plana, geometría cilíndrica, de otro tipo. Diferencia de temperaturas entre los cuerpos y las emisividades de ambos cuerpos. ¿Cómo se calcula? Eso igual lo van a hacer con Ángela en la clase de ejercicio. ¿Ya? Bueno, ahora ya estamos a viernes, el próximo jueves después de la vuelta de la semana de receso. ¿Cómo se va a calcular este factor de intercambio? Primero, tengo varios casos. Por ejemplo, tengo un caso donde tengo láminas paralelas de gran tamaño con epsilon 1 y epsilon 2, que son las emisividades de ambos cuerpos. Voy a ocupar esta ecuación. Pero si tengo una superficie gris totalmente rodeada por otra, voy a ocupar esta ecuación. Son como, no son correlaciones, pero son ecuaciones para casos determinados. ¿Ya? Que obviamente eso son conocidas y ustedes las van a tener a mano. Y cuando el intercambio de calor por radiación entre las superficies depende de la geometría del sistema, se debe considerar de esta forma el factor de forma o visión, como dice, y van a ocupar este gráfico para obtenerlo. ¿Ya? Que es simple, no es difícil, pero van a tener que conocer la relación esta entre el lado menor o diámetro, dice, y distancia entre los planos, para poder determinar el factor con las curvas. ¿Ya? Pero eso lo van a hacer en ejercicios con la Ángela para que vean los ejemplos. ¿De qué hicieron ejercicios ayer? Ayer fue jueves, sí. Ayer tuvieron clases de ejercicio con Ángela, ¿cierto? ¿De qué hicieron? No hizo el profe de laboratorio y no hizo de caldera, creo, profe. Ah, lo hizo Emerson. Emerson hizo la clase Sí. de No, ejercicio ¿cómo se llama? De conducción. de conducción, porque Sí. Caldera yo creo que ya habían hecho, claro. Ya. Ah, ya, ya. ¿Y bien? ¿Hicieron varios ejercicios? Yo no he hablado con ellos. Y creo que hicimos 3. Ya. Ah, súper, qué bueno.
Qué bueno, me alegro. Ya, entonces, si ya hicieron de conducción, de convección, entonces no han hecho todavía. No, profe, solamente de geometría plana y cilíndrica. De conducción. conducción. De conducción, perfecto. Entonces, Ujú. lo que les corresponde a la siguiente clase va a ser convección para el cálculo de los H, por correlación, como lo vimos en la clase. Así que, buenísimo, porque lo ideal sería que a la vuelta ya empiecen a repasar y así aprovechan de preguntar todas las dudas, y a mí también me pueden preguntar, no hay ningún problema. Eso era de radiación, o sea, como fundamentos teóricos, no necesitamos nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero van a aprender a calcular la radiación, lo del factor global de cambio, ese solo, y después vamos a ver los mecanismos combinados, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que les decía, porque en la vida real los mecanismos por lo general se dan combinados, no es que se dé solo conducción, solo convección, solo radiación. Por lo general, sobre todo en aplicaciones estamos pensando en ingeniería en alimentos, estamos pensando por ejemplo en un horno, a través de una pared, en tubería, entonces por lo menos conducción y convección van a estar, y radiación a veces se considera, a veces no es necesario considerarlo. Entonces eso es lo que nos quedaría para la vuelta, empezar a ver los mecanismos de forma combinada, ¿ya? ¿Alguna duda de algo que quieran preguntar? Chicos, ¿no? No por el momento, profe. Ya, entonces estaríamos listos.